Hola, gracias por atender este video, gracias por darle like. Pues hoy vamos a utilizar dos conceptos, permutaciones y combinaciones, que vienen adheridos al plan de trabajo de lo que es probabilidad. Es importante que tú conozcas para qué funcionan y cómo en un momento dado se pueden llevar a cabo las fórmulas, que definitivamente, aunque tú no lo creas, no es tan difícil. Para ello, vamos a tener los siguientes momentos. Primero, hablar de permutación es hablar de las variaciones que existen en el orden en un grupo de elementos. Hablar de las combinaciones también son variaciones que existen en la posición de los elementos, pero a diferencia del anterior donde es relevante el orden, aquí no va a importar ese y sí el contenido. Para ello entra en la escena un número que es sumamente interesante y se llama factorial. El número factorial implica lo que son las posiciones que se pueden intercalar en los números y los que forman estos números. Así tú puedes observar en la pantalla que un 3 factorial implica un 3, 2, 1. Y para poderlos ejemplificar, te pongo las siguientes taparroscas. Si tú vas viendo, tenemos tres círculos, un verde, un rojo y un azul. Y pues de acuerdo con la fórmula, estos por número pueden variar hasta en 6 formas. Y como tú puedes observar, ese número, sus posiciones, aquí están identificadas con el movimiento del color rojo. No he en ningún momento faltado al concepto donde se pueden mover, pero es solamente un número. El problema se suscita cuando nosotros empezamos a analizar el espacio muestral. El espacio muestral es donde vamos a tener nuestros experimentos y donde vamos a tener las soluciones y sobre todo comprobaciones de las teorías. Entonces ahí el número comienza a ser ya no una limitante, sino por el contrario, comienza a vincularse con otros y entonces se vuelve esto cada vez mayor y más y más y más. Entonces imagínate cómo se generan los procesos de probabilidad cuando empiezan a crecer todos los valores dentro de las fórmulas que en algún momento ya tú observaste. Pues bueno, eso lo revisaron algunos matemáticos y determinaron que esas variaciones, esas formas en las que pueden interactuar, como tú puedes ver, por la posición o por el contenido, entonces se emplearon lo que a la postre es la permutación y la combinación. Un ejercicio rápido para que tú puedas determinar y ver las diferencias es, por un lado tenemos una permutación y por el otro lado tenemos una combinación. Las fórmulas aparecen al centro de la pantalla. Como puedes observar, tenemos este signo de admiración que significa que hay un factorial, o sea, hay un cambio en el lugar. Por otro lado, puedes observar que tanto en el numerador como el denominador hay esas relaciones que se dan entre los valores y como bien te comentaba, no son números sino son asociaciones, son subgrupos que emanan de un problema en particular. En este caso, nuestro problema en particular es, tenemos 5 personas y queremos hacer con 3 de ellas los horarios de una charla, la que tú quieras. Entonces, en la fórmula nos podemos observar que hay para la permutación los siguientes números. Tengo 5 personas y tengo 3. La R nos va a representar una razón. Es la razón por la que se generan los movimientos en un grupo de 5 personas. Vas viendo que la N ya no es una muestra, sino por el contrario, nos está marcando una cantidad específica. Déjame decirte que en la medida que se va creciendo el número de factorial, pues obviamente
vas a tener tú una circunstancia de que el número se vuelve hacia el infinito, se vuelven muy grandes, enormes, enormes, enormes. Por eso, entonces hay que tener cuidado sobre los grupos y las distintas relaciones que se dan. Realmente esto te lo pongo como un limitante. También si te da un 0 factorial, eso equivale a 1, y el 1 factorial pues es igual a 1. Es decir, solamente tiene un elemento. No implica que el valor propio del 0 o del 1, sino que tienen una posición solamente para moverse. Para el caso de la combinación, también tenemos una distribución en cuanto a los valores. Ahora bien, las reglas que son tanto de la multiplicación como de la división también aplican acá. Entonces, si tú vas viendo, descomponer el 5 en factorial es 5, 4, 3, 2, 1. Descomponer el 5 menos 3 factorial es primero hago la operación que está en el paréntesis y posteriormente aplico el factorial. 5 menos 3, 2, por eso aparece aquí 2 por 1. Si observas en la parte del numerador y en la parte del denominador, existe el mismo número de tal forma que eso te va a dar 1. Si tú multiplicas 5 por 4 por 3, pues te va a dar 60. Eso significa que si recordamos la anterior diapositiva, esta, tenemos un movimiento del lugar en el número. En esta nueva vamos a tener ahora, pero ya no de un número, sino de lo que pasa en un conjunto. Y en este conjunto que está formado por 5, pues bien, vamos a tener que considerar cuántas formas tiene, sin importar que se repitan. Por ejemplo, organizar 3 personas para un horario. Por otro lado, cuando te hablaba de la combinación, como tiene su elemento esencial que es el contenido, pues la diferencia entre los 3 que están acá, que voy a hacerlos así hasta llegar a 60, van a recurrir aquí solamente a 10, es decir, cuando ya los números o las personas que tenga que ejemplificar toman el lugar como el que está arriba, no van a valer, de tal forma que por eso aparece un número mayor de 60 en la permutación, porque acuérdate que son posiciones, y acá va a haber solamente 10 porque solamente nos interesa el contenido, y en ese contenido muy probablemente los valores no lleguen a repetirse. Entonces, imagínate si empezamos a analizar, por ejemplo, una tómbola, y empezamos a analizar qué pasa con los procesos de una rifa o de unos sorteos. Bueno, pues seguramente vas a tener varias maneras en las cuales se puede organizar ese premio, pero solamente vas a tener un ganador. Entonces podemos ver que la probabilidad también nos va dictando esos grupos de eventos que pueden ser independientes, pueden ser excluyentes o incluso pueden ser condicionales, que será tema tal vez en otro momento y en otra ocasión. Por lo pronto te puedo explicar que al momento tenemos lo que es el calcular una permutación y una combinación, pero no te aflijas porque pues aparte de la fórmula, como tú puedes ver la distribución de los números, también podemos tener el apoyo de las calculadoras. Si ves de manera muy pero muy pues cuidadosa, tu calculadora tiene una tecla que es la que te va a ayudar con el proceso de permutación o el de combinación. Todas las calculadoras científicas, si tu celular de alguna manera también tienes ese acceso, probablemente vas a tener tanto eso como los factoriales. Mira, aquí está el factorial. Ahora bien, solamente como para retomar, ¿por qué son diferentes permutaciones y combinaciones? Porque en una vas a cuidar el orden y en el otro vas a cuidar el contenido. ¿Por qué los tenemos que utilizar? Porque es una forma de medir el espacio muestral, es decir, asegurar que vamos a poder tener ese éxito que también viene fácil, viene en varias de las fórmulas. Puedes hacer el cálculo manual o puedes hacer el cálculo por calculadora, o incluso también puedes utilizar
algún sistema online. Esto, pues, en gran medida te ahorra muchos pasos. Pero acuérdate que la esencia es determinar esa gran cantidad de espacios. Una aplicación que podemos tener de combinaciones y permutaciones la vamos a utilizar en prácticamente un clásico. Mira, vamos a considerar el siguiente momento. Hay alguien en el gobierno que es el encargado de hacer las placas. Las placas, dependiendo el estado, aquí en México, bueno, pues cada uno de los estados va marcando cuál es el formato. En el caso que están ustedes viendo, es en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, al menos, tiene este formato. Tiene 3 números y 3 letras. Vamos entonces a utilizar tanto la combinación como la permutación para tratar de conseguir el resultado de este problema. El problema explica en que, bueno, pues tienen que generar las placas, y entonces, si vemos en la primera parte, dice que utilizando permutación y luego combinación, explica si podemos cumplir la meta de hacer 1.000.000. Y si no se pudo, explicar por qué. Y luego, pues bueno, a lo mejor alguien quiere sacar una placa como la que está arriba, ¿no? 999 ZZZ. Si vas viendo, ya en este momento tú puedes determinar si hay una combinación o una permutación. En el caso de la combinación, no puedes tú tener 999 ni ZZZ. Pero en el caso de la permutación, sí. Acuérdate que en una es el orden y en otra es el contenido. Pues bien, entonces vamos a referirnos entonces a tratar de solucionar el ejercicio. Primero que nada, yo tengo que hacer un ordenamiento de grupos. Entonces te preguntarás, bueno, ¿y de dónde salen los grupos? Porque pues nada más veo numeritos y veo letras. Bueno, pues, ¿qué te parece si ayudamos al amigo que está tratando de hacer el ejercicio? Y entonces, para lo que son, sean las combinaciones o sean las permutaciones, definimos los grupos de los cuales vamos a obtener estos subgrupos. Entonces, el grupo mayor de los numeritos lo vamos a bautizar como digitales. Recuérdate que no solamente son los números reales, también hay números enteros, hay números racionales y están los digitales. Los digitales son aquellos con los que pues obviamente haces muchas actividades en lo que es la parte gráfica, en lo que es algunos elementos que forman parte de una expectativa visual, ¿no? Un grupo visual. Entonces los digitales son incluso para tu calculadora, porque bueno, si la revisas vas a encontrar que pues hay un grupo de números que construye otros números. Entonces los digitales son 10. Es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces ya tenemos nuestra primera n, que son 10. Y de esos 10 pues vamos a elegir de acuerdo a la placa 3. En el caso de las letras, ya adivinaste, nos vamos a ir pues con el alfabeto. Entonces en el alfabeto hay que ver si pues vamos a utilizar la ñ, si se va a utilizar la ch, si vas a utilizar otras letras que están construidas con las mismas. Entonces específicamente el alfabeto pues tiene aproximadamente 27. Los datos los vamos a colocar entonces para permutación y para combinación. Primero vamos con las permutaciones. Mire usted. En las permutaciones, ya te había dicho, son 10 números digitales y tengo 3 números a elegir o que van a estar moviéndose en su posición. Y luego en las letras tengo 27 y 3. Bueno, pues una vez que aplico la fórmula y encuentro los valores, obtengo que hay 720 tercias de números y 17.550 tercias de letras. Entonces la multiplicación que me da es 12.636.000. Lo que, si yo decido hacerlo con permutaciones, puedo cumplir la meta.
aunque se van a repetir algunas placas. Y déjame decirte que también hay algunos métodos que te ayudan a determinar cuántas se pueden repetir y de alguna manera también evitarlas. Vamos a ver la combinación. En el caso de la combinación, primero me salen 120 y luego me salen 2925. Lo multiplico y me da 351.000. Si solamente lo hago con combinación, entonces, si mi meta es hacer 1.000.000, pues no la voy a poder cumplir. ¿Qué es lo recomendado? Pues seguramente voy a tener que utilizar la forma de permutaciones. Y bueno, pues esto te lo puedo garantizar de que hay dos placas que pueden tener 981 y otra puede tener 189 y son diferentes para lo que sería el cómputo, ¿no? Para el control de las placas. De esta manera entonces yo me acerco a las primeras dos respuestas. Si yo utilizo permutaciones, sí puedo cumplir la meta, pero si utilizo combinaciones, entonces no voy a poder cumplir la meta. Hay una característica especial que los números en permutaciones y en combinaciones, si vas viendo, no se van a sumar, se multiplican. Ten en cuenta eso. Por eso obtuve 351.000 y en el otro 12 millones. Pues bien, solamente quedaría una pregunta por hacer. Adicionalmente, si una persona quisiera tener como la de la imagen, es decir, la placa, ¿cuál sería la probabilidad de lograrlo? Pues quedamos en que íbamos a hacer permutaciones y combinaciones. Y la permutación sí nos va a ayudar a poder cumplir con la meta. Vamos a tener 12 millones. Y por el otro lado, con las combinaciones no va a ser así. Entonces, vamos a tomar para la fórmula de la probabilidad la n, que es el espacio muestral de las permutaciones, 12.636.000. Y pues obviamente solamente tienes oportunidad de hacer el trámite una vez para tus placas. Si llegas a que te las roben o que en un momento vendas tu automóvil, bueno, ese ya es otro cantar y tendríamos más variables que inmiscuir, pero para el caso muy básico, tenemos entonces 1 sobre 12.636.000. El resultado, pues si vas viendo, es menos del 1%, pero eso no significa que no ocurra. A lo que voy, cuando utilizamos el concepto de probabilidad, lo que estás viendo es que hay un chance. Cuando no se aplica eso, pues obviamente queda en el concepto distinto. Pues bien, este es todo el concepto de permutación, combinación, y lo asociamos a la probabilidad. Espero que te guste el video. Estamos ahí esperando tu poderoso like. Soy Alejandro Berber y este es nuestro canal. Muchas gracias.